Hola, en este video comenzaremos a resolver los 50 problemas de la sección de álgebra. El primer problema nos pide identificar qué propiedades de los números reales se ejemplifican en la siguiente expresión. En primer lugar, observaremos que en el primer miembro de la ecuación aparece en ambos términos el número 3, y en el segundo miembro de la ecuación se ha factorizado el 3 en ambos términos. Es importante resaltar que cuando trabajamos con el álgebra de los números reales, estamos trabajando con las propiedades de campo que forma este conjunto de números con la operación suma y multiplicación que habitualmente conocemos. Te invito a que vayas a ver el video que tengo sobre estructuras algebraicas. Te lo voy a dejar en las tarjetas o si no también lo tendrás abajo en la descripción. Antes de dar solución a este problema, analicemos las tres propiedades más importantes que se aplican sobre el conjunto de los números reales. No está de más decir que ambas operaciones son cerradas, es decir, que al aplicar dicha operación sobre el conjunto de los números reales, el resultado también estará en el mismo conjunto. La primera propiedad es la propiedad asociativa, que se puede aplicar tanto para la suma como para la multiplicación. Esta propiedad expresa que al aplicar una operación sobre tres términos, es posible asociar dos de ellos para realizar dicha operación, y posteriormente el resultado volverlo a operar con el término faltante. Además, es indistinto cuáles dos términos se operen primero, es decir, podemos operar los primeros dos términos y posteriormente el resultado operarlo con el tercero, o podríamos operar el segundo y el tercer término y posteriormente el resultado operarlo con el primero. La segunda propiedad interesante es la propiedad de conmutatividad, la cual expresa que es posible intercambiar el orden de los términos al realizar una operación. En este caso, esta propiedad se aplica tanto para la suma como para la multiplicación. De hecho, es muy común escuchar la frase que dice que el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, esto es parcialmente cierto, ya que en la estructura algebraica que forman los números reales, esta propiedad es válida, pero existen otras estructuras algebraicas en las cuales no se cumple. Un claro ejemplo de ello son las matrices. Cuando una estructura algebraica cumple con esta propiedad, se acostumbra a decir que ese conjunto forma un grupo abeliano con cada una de las operaciones en donde se cumple esta propiedad. Por ejemplo, las matrices forman una estructura de grupo abeliano con la operación suma. Sin embargo, con la operación multiplicación no se forma una estructura de grupo abeliano. Por último, analicemos la propiedad distributiva. Para poder aplicar esta propiedad, es necesario que la estructura algebraica posea al menos dos operaciones definidas, por ejemplo, la suma y la multiplicación habituales. Además, se dice que una operación es distributiva respecto a otra si se puede aplicar lo siguiente. Observamos que en este caso, estamos diciendo que la multiplicación es distributiva respecto a la suma, ya que al aplicar la multiplicación a los términos que se están sumando dentro del paréntesis, podemos separarlos y aplicar la multiplicación de forma independiente en cada uno de los términos dentro del paréntesis. Definitivamente, esta es la propiedad que está expresada en la ecuación en color azul en la parte superior, y expresa la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Así que esta sería la respuesta a este problema. Vayamos con el siguiente. El problema número 2 nos pide encontrar los primeros 6 números compuestos. Sin embargo, primero tendremos que definir qué es un número compuesto. Al conjunto de los números enteros lo podemos dividir en otros tres subconjuntos, los cuales son los números naturales, el 0 y los números enteros negativos. Además, dentro del conjunto de los números naturales tenemos otros tres subconjuntos, los cuales corresponden con el número 1, los números primos y los números compuestos. Definimos a un número compuesto como todo aquel que no es 1 ni tampoco es primo. Además, como nota adicional, por el teorema fundamental de la aritmética, podemos afirmar que todo número compuesto se puede expresar como un múltiplo de sus factores primos, en donde esta factorización es única para cada número compuesto. Por lo tanto, la respuesta a este problema será el conjunto en donde no aparezca ni el 1 ni tampoco ningún número primo. Así que observando los cuatro incisos, la respuesta es claramente el inciso D. Solo por si te quedó alguna duda del por qué el inciso D es la respuesta correcta, analicemos las tres primeras opciones. En el inciso A tenemos un conjunto de números en donde los elementos pertenecen tanto al conjunto de los números primos como al conjunto de los números compuestos, además de que está también presente el número 1. En el inciso B tenemos a los primeros 6 números pares, sin embargo, el número 2 es un número primo, por lo tanto, tampoco podría ser la respuesta correcta. Finalmente, en el inciso C, tenemos un conjunto en donde aparecen puros números impares. Sin embargo, el único número compuesto en este conjunto es el número 9, ya que todos los números restantes son primos. El problema número 3 nos pide expresar como un número racional el número decimal periódico que aparece en pantalla.
Observamos que este número es un número periódico de 4 cifras, es decir, los números 1, 2, 3 y 4 se van a estar repitiendo indefinidamente como se muestra a continuación. La respuesta a este problema es extremadamente simple, ya que lo único que tendrías que hacer para expresar este número de forma racional es dividir la cantidad de cifras que se repiten periódicamente entre un número formado por puros 9 que tengan el mismo número de cifras que las cifras periódicas. Pero para no dejar esto como un simple comentario, vamos a deducir el por qué se tienen que dividir las cifras periódicas de esta manera. Comencemos poniéndole un nombre a la cifra que tendremos que expresar como un número racional. En este caso, le he puesto el nombre de omega. Identifiquemos cómo se repiten el 1, 2, 3 y 4 de forma periódica. Ahora, yo podría multiplicar por una cantidad a este número para transformar las primeras 4 cifras decimales y convertirlas en enteros. En este caso, para recorrer el punto decimal 4 cifras hacia la derecha, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 10.000 a omega. Observamos que ahora el número que se ha formado tiene una parte entera equivalente a 1234, y la parte decimal sigue siendo exactamente igual que el número omega. Por otro lado, si yo le restara a esta cantidad que he obtenido el número omega, tendría el siguiente resultado. Observa que del lado izquierdo de la igualdad tenemos 9.999 veces la cantidad omega, y del lado derecho de la igualdad tenemos solamente un número entero que corresponde con 1234. Si te fijas, ha desaparecido la parte periódica que teníamos tanto en el número 10.000 veces omega como en el número omega. Así que finalmente, si yo dividiera este resultado entre 9.999, obtendría como resultado el valor de omega expresado como un número racional. Espero haya quedado clara la explicación. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. El problema número 4 nos pide ordenar de forma ascendente las siguientes cantidades. En primer lugar, podemos identificar que en cada uno de los incisos aparece un término común que corresponde con raíz de 2. En las primeras 3 opciones, este factor aparece de forma explícita. Sin embargo, en el inciso 4 aparece de forma implícita. Para poder visualizarlo de una mejor forma, hagamos lo siguiente. Ahora sí observamos cómo este factor es común en todos los términos. Si omitimos por un momento este factor y observamos solamente las cantidades que aparecen en color negro, será muy fácil organizarlas de menor a mayor. Observamos que el número más pequeño que aparece es un medio, que pertenece al inciso 3. Después, el número que le sigue sería el número 1, que pertenece al inciso 1. Por último, de las dos opciones que quedan, sabemos que raíz de 2 es un número que está entre 1 y 2, ya que raíz de 2 es un número el cual al multiplicarse por sí mismo debe ser igual a 2. Y debido a que 2 por 2 es igual a 4, entonces sabemos que raíz de 2 es menor que 2. Así que el siguiente número en la lista será el inciso 4 y finalmente tendríamos al inciso número 2. Por lo tanto, el orden de las 4 opciones en forma ascendente queda de la siguiente forma. Considero que este problema fue bastante fácil de analizar, así que vayamos con el último. El problema número 5 nos pide desarrollar la siguiente suma. Observamos que el denominador del primer término es una expresión algebraica la cual no aparece en el segundo término. Por lo tanto, el primer paso que debemos realizar es encontrar un común denominador entre ambos términos. Para poder expresar el segundo término con un denominador igual al del primer término, podemos multiplicarlo de la siguiente forma. Observa que la cantidad por la que he multiplicado al 5 es equivalente a multiplicar por 1 dicho término, ya que tanto en el numerador como en el denominador tenemos la misma cantidad. Realizando dicha multiplicación, obtenemos el siguiente resultado. Es fácil ver que ahora ambos términos poseen el mismo denominador, por lo tanto la suma de ambos será trivial. Dicha suma será igual a lo siguiente. Simplificando el numerador, obtenemos el siguiente resultado. Esta expresión representa la simplificación de la suma dada por la expresión mostrada en azul en la parte superior de la pantalla, y con ello hemos dado solución al último problema de este video. Te invito a que comentes en la parte de abajo y que compartas este video con tus compañeros y amigos para que pueda llegar a más personas. De mi parte ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Adiós.